Buenas tardes, asistentes a Filben virtual y presencial. Estamos presentando hoy el libro El discurso del líder socialista, macroestructura y razón transformadora. Este libro surge de una investigación específicamente en concreto con su problemática y demás, los últimos 7, 8 años. Fue resultado de los estudios que inicié de doctorado en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, hoy Instituto de la Seguridad de la Nación, y que le di una continuación de carácter significativo para el proceso de la construcción socialista en Venezuela. Esa investigación tiene su base, su fundamento, por un lado en las experiencias y vivencias de más de 50 años, estudiando los discursos del comandante Fidel Castro, y en Venezuela los últimos 20 años estudiando el discurso del comandante Hugo Chávez, estando él en vida y luego de su siembra. Como consecuencia de todo eso y de la investigación basada en diversas teorías relacionadas con el lenguaje, o sea, teorías lingüísticas que tienen que ver con de cierta manera, con la semiótica, con la semántica, con la sintáctica incluso, y con las teorías relacionadas con la sociedad, el sistema político, el papel que tiene en la comunicación, las teorías comunicacionales relacionadas con el discurso político en particular, las teorías relacionadas con ese tema tan grande que es la comunicación, como nos han mostrado varios expertos como Buen Abad, Theo van Dijk, el propio Jürgen Habermas, que abordan toda esta temática que se tuvo como investigación. ¿En qué consiste entonces estos resultados de la investigación y que conforman la gran parte del libro? Por un lado, las premisas de que parte la construcción central del libro, que es una teoría del discurso socialista, que tiene por característica la razón transformadora, el hecho de elaborar todo un conjunto de contenidos en los discursos dirigidos a transformar la sociedad profundamente, por un lado, ¿no? Esa razón transformadora, y que a través del tiempo vienen a conformar en el discurso del líder una cierta estructura que yo le he llamado en el libro macroestructura, porque se compone de varias estructuras pequeñas que son relaciones de sentido y de significado de ese texto, ese contenido que tienen los discursos. Al ser una investigación teórica, tuvimos que construir una teoría, ir construyendo, ¿no?, un andamiaje estructural que permitiera ser de un carácter general para 4 grandes líderes, como fue primero Vladimir Ilich Lenin en la Revolución Rusa, el discurso de Mao Zedong en la Revolución China, el discurso de Fidel Castro en la Revolución Cubana, y el discurso del comandante Hugo Chávez en la Revolución Bolivariana, en la Revolución Venezolana. De manera que esa macroestructura permitiera abordar los discursos de estos líderes en razón de transformar la sociedad. Por ello detectamos 12 elementos fundamentales en que se pueden estudiar los discursos. Por un lado, el objetivo que se plantea el líder ante los liderados, fundamentalmente esos seguidores
que son seguidores conscientes, con conciencia social, con conciencia política, del momento y del sentido del momento histórico, que es real en los pueblos. Por otro lado, como otro elemento, cómo lograr ese objetivo, cómo el líder le plantea a los seguidores las estrategias y a veces hasta las operaciones para lograr el objetivo central que está previsto en ese discurso. Y también otro elemento que aparece constantemente son los recursos que se van a disponer para llevar a cabo esa estrategia para alcanzar el objetivo. Esos tres elementos conforman la primera dimensión de las 4 que hallamos común en estos líderes políticos enfocados al socialismo. La segunda dimensión, que contiene otros 3 elementos clave, es la dimensión comunicativa. La dimensión comunicativa y la argumentadora, pues es la que recoge esas referencias que hace el líder a la obra construida, a la obra por construir, a los principios, un elemento importante, los principios, las regularidades que se traen de la historia, de la realidad, de la propia coyuntura que se van creando y que se traen a reforzar la argumentación. Esto tiene que ver con la teoría de la argumentación, pero es una argumentación política, que es también jurídica, pero también política, porque está dirigida a cómo usar el poder por parte del pueblo constructor enfocado al socialismo, y que tiene en cuenta un sexto elemento, que son las circunstancias en que se está dando este discurso. Es decir, que el líder argumenta, comunica, y si tenemos en cuenta que la comunicación es para lograr un entendimiento y un consenso con respecto a las acciones transformadoras, las circunstancias hay que tenerlas siempre presentes, las tuvieron siempre presentes los líderes. Siempre se referían a las condiciones que se estaban dando políticas, económicas, agresiones externas que permitieran darle un sustento argumental al objetivo, a la estrategia que se iba a seguir. Un séptimo elemento que conforma junto con la cultura y la información es la ideología. Es decir, que el séptimo, el octavo y el noveno elemento que detectamos es que hay una dimensión, o más bien elementos ideológicos en los discursos, elementos de la cultura propia de cada pueblo y información que el líder siempre presenta en los discursos, en los momentos, cuestiones que surgen, que han surgido recientes o que van a surgir, y que el líder condiciona ese contenido del discurso, las informaciones que se manejen por el pueblo, porque es la realidad que está viviendo el pueblo y que necesita el líder siempre traérsela a colación en los discursos que le condicionan ese discurso. La ideología como conjunto de ideas que comparten el grupo social que lleva a cabo el proyecto político, pues se reconoce como un elemento clave. Y eso tiene que ver después con la forma en que el pueblo interpreta el discurso, los discursos de los líderes. El elemento cultural, que está aquí dentro de esta dimensión condicionante, es un elemento fundamental en cada proceso, y por eso está incluido, porque ese elemento permite llevar el estudio del discurso socialista a las particularidades concretas de cada país. Por eso es que hasta ahí esos 9 elementos que hemos mencionado son el conjunto dijéramos, estructural de los discursos. Hay una cuarta dimensión que también hemos configurado esa dimensión con 3 elementos clave. Por un lado, esa dimensión, hay que decirlo antes de mencionar los elementos, es una dimensión autorreguladora. ¿Por qué? Porque el discurso, al ser un elemento clave en la comunicación diaria, en la comunicación que hace el líder con los liderados, y cuando digo líder, es también los líderes que responden
al líder principal. Es un conjunto de líderes que están enfocados al socialismo, que juntos construyen, ayudan a guiar la construcción y las transformaciones. Entonces, en esta dimensión, esta cuarta dimensión que recoge los últimos 3 elementos de los 12 que mencioné al principio, son, por un lado, la crítica y la autocrítica. Esa crítica y la autocrítica es la autorregulación del discurso. Y cuando digo el discurso, entonces estoy diciendo la autorregulación de la construcción y de las transformaciones. Es cuando se hacen críticas a elementos extraños que confunden las transformaciones, o la propia autocrítica que se hace de forma directa o indirecta, porque cuando un líder hace un cambio en las estrategias o en la táctica, está haciendo una autocrítica indirecta, porque está corrigiendo lo que no caminaba o no funcionaba o no se logró llevar a cabo y lo expresa. Por eso la concepción de crítica y autocrítica en este libro creo que hay que tenerla muy en cuenta. Un onceno elemento que aparece siempre es la constante conceptualización y resemantización que hace el líder de términos, de nombres, de proyectos, donde precisa esas cosas que oye que no están claras en la población, en el pueblo. Entonces el líder reconceptualiza o conceptualiza inicialmente, resemantiza, le da un significado adecuado a ese objetivo, a esa estrategia que hay que llevar a cabo, y hasta en los recursos también hace reconceptualizaciones, porque a veces que no aparecen los recursos por una vía, pero aparecen por otra. Entonces todo eso es siempre el líder lo lleva, y eso hace que se autorregule el discurso y la praxis transformadora, porque tenemos en cuenta que el discurso es esa mediación necesaria entre el líder y los liderados a través del discurso en la comunicación, en televisión, en radio, escrita, impresa, pero siempre existe como mediación ese discurso expresado en texto. Y sobre esto tenemos que mencionar las teorías hermenéuticas más actuales que tienen que ver con esto de la interpretación para que permitan autorregular el discurso y la praxis. Por otro lado, el elemento 12 que hemos encontrado común en los líderes socialistas es el de los exhortos que hacen, los llamados, que yo le he denominado el elemento movilizador. El elemento movilizador autorregula la praxis también y autorregula el discurso, porque cuando se da cuenta de que hay un objetivo a alcanzar, pero que el pueblo no, cuando se hacen presenciales, no hay una respuesta emotiva o algo así en el líder, pues él le permite hacer exhortos, está obligado a hacer exhortos, llamados a movilizar para llevar a cabo la estrategia que se va a seguir en determinados objetivos. En todos los discursos hay objetivos, estrategias a seguir y basadas en recursos específicos, a veces que son recursos humanos o material o financieros, pero siempre se hablan de recursos que permiten llevar a cabo la estrategia para alcanzar el objetivo. Por eso, entre la dimensión teleológica estratégica que mencioné al principio, que está en el libro claramente explicada, y las restantes dimensiones, hay toda una red de relaciones, relaciones de apoyo, relaciones de fundamentación. Las relaciones conflictivas se tratan de eliminar, y cuando no se eliminan, pues se vienen en otro discurso la corrección. Y eso lo hemos visto en los discursos de Fidel, en los mismos discursos escritos de Mao Zedong, los discursos de Lenin, que son abundantes. Por eso, en eso consiste el centro del libro. Y yo dijera y por eso es que hago esa aclaración en el prefacio. En el prefacio expongo un poco el significado que tiene este libro para la construcción del socialismo. Porque si el discurso es la mediación entre el líder y los liderados, que son la masa crítica, como decía
el comandante Chávez, tienen que estar lo más claro posible. Algunos conscientemente comprenden todo, otros medio conscientes lo van aceptando disciplinadamente, pero en ese proceso se va avanzando en la revolución y se van teniendo mayores conciencia de todo lo que se está haciendo, ¿no? Pues en la construcción socialista el discurso es un elemento clave porque es la mediación con que los liderados entienden, comprenden y se disponen a aceptar determinados planteamientos teleológicos, es decir, los objetivos de transformación y que transformar. Incluso sobre ese discurso se hacen las principales valoraciones que hacen los liderados, el pueblo en general, donde también influyen los no liderados y los opositores, porque en el libro se trata también que hay que tener en cuenta esa opinión de los opositores y de los no liderados, esos que le dicen los indefinidos, los apáticos, y que en una revolución empiezan a elevarse hacia el segmento de liderados, empiezan a ser también liderados y se empiezan a sentir liderados. Por eso es muy importante, y es otro significado que tiene el libro, que permite a los profesionales, esos profesionales que Gramsci le llamó intelectuales orgánicos, les permite ayudarse a comprender por un lado, pero también a actuar. Los que están en los niveles de liderazgo de base, comunitario, intermedio, etc., este es un libro que les es muy útil, porque al ser una teoría que permite entender por qué se persuade, por qué se convence por parte del líder a los liderados, al pueblo, el líder de otros niveles puede también tener en cuenta que no puede dejar una tarea, hablar de los objetivos solamente, sino también darle argumentación, darle comunicación, porque si no hay comunicación no hay nada, como dice Buen Abad en su obra, ¿no? Y así también entienden y comprenden lo que esos profesionales, el papel que tiene, el significado que tiene la ideología, la cultura y la información del momento. Los periodistas tienen que desempeñar un papel clave, sobre todo los periodistas de la emancipación, esos periodistas que buscan que el líder, al entrevistarlo, refleje y le lleve al pueblo los detalles de la obra, los detalles del objetivo, los detalles de las estrategias. Y ese es importante para periodistas, para comunicadores, es un libro que para los líderes, es un libro que para los jefes militares es clave porque no es una acción. Hay que formar a los soldados, a los oficiales de menor rango en esta comprensión de las tareas a cumplir, que hay que argumentarlas, hay que condicionarlas con una coherencia. Por eso también en el libro aparece lo que yo le denominé dijéramos, el modelo Povise, que es la visión de pertinencia que le da el pueblo a lo que está diciendo el líder. Pertinencia. Oportuno. El pueblo entiende que un discurso es oportuno, que entiende que un discurso lo que está diciendo es viable, integral, porque tiene que ver con toda la construcción socialista, tiene que ver con la sostenibilidad de la tarea, del objetivo, de la estrategia. Si una estrategia es insostenible, el pueblo no entiende mucho porque ve que no la ve con largo plazo. Entonces, ese tema, que es un tema puesto para una futura investigación del término Povise, ¿no? Pertinencia, oportunidad, oportuno, viable, integral, sostenible y que produzca estabilidad en el sistema político, en todo lo que compone el sistema político. Eso es en parte y que por otro significado del libro es que permite hacer un estudio particular de cada líder en cada país. Ese es un elemento clave y que da una base teórica para hacer esa teoría del discurso donde no solamente sea la macroestructura, sino también el contenido de cada discurso de cada líder en particular. Pues aquí está expresada lo que está en el libro, que está acompañado de 4 discursos clave de los líderes.
discursos dirigidos a las juventudes de cada país. Cuando Lenin se dirigió a las juventudes, Mao se dirigió a las juventudes, Fidel se dirigió a las juventudes en los primeros años y Chávez también se dirigió a las juventudes, porque la juventud es la encargada fundamental de llevar a cabo las transformaciones hacia el socialismo. Muchas gracias por esta atención y les invito a estudiar este libro.